Muy buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos. Agradecerle pues a Laura y a Sandra por acompañarnos también en esta conversación. Para que empecemos de una vez y vayamos directo un poco a esta conversa, compartirles que, bueno, creo que una de las razones que nos reúne también aquí a nosotros tres, pero también a quienes nos acompañan en la conversación, es un poco la preocupación, la agenda, el trabajo alrededor de la comprensión lectora de niños y niñas, que ese ha sido también un motivador y nos ha reunido a muchos precisamente por, digamos, trabajo desde hace muchos años, pero también alguna información que ha surgido en los últimos años frente a los retos que enfrenta Medellín en temas de comprensión lectora y que desde ahí pues hemos venido desarrollando varias acciones. Una de ellas ha sido precisamente en eventos como el Festival del Libro Infantil, incluir conversaciones y reflexiones de esta naturaleza. Entonces quisiera invitarlas a que arrancáramos hablando un poco sobre la importancia, un poco por qué nos debería preocupar la comprensión lectora en términos generales y específicamente por qué nos preocupa en Medellín. No sé cuál de las dos se anima a arrancar. Laura. Bueno, a ver, eso está prendido, ¿no? Hola. Ahí, ya, así. Pues democráticamente, bueno, Santiago, buenas tardes. Primero celebrar este espacio. Necesitamos una ciudad pensada, diseñada para que sea habitada por los niños y creo que este es un escenario casi que demostrativo de lo que debería ser una ciudad y sobre todo alrededor de los temas de la lectura y del libro. Ante tu pregunta, una respuesta concreta y dura. Hay unos números muy preocupantes. Hace un par de años, el Banco Mundial sacó un estudio en el que nos mostraba que en Latinoamérica y el Caribe se estimaba que el 70% de los niños menores de 10 años no sabe leer. Cuando se empezó a hacer esa lupa o ese acercamiento en Colombia, estamos estimando que el 62% de los niños no sabe leer. Y en un ejercicio que hicimos de unas mediciones, de una prueba que mide cuál es el nivel de lectura de niños y niñas en Antioquia, hay regiones del departamento en el cual solamente 1 de cada 10 niños no sabe leer. Entonces, esos son números un poquito duros. Recién salió también un estudio del ICESI, lo estaba conversando ahorita con Sandris, y el Laboratorio de Economía de la Educación, en el que mostraban que de 100 niños que arrancan en el gradito de transición en el preescolar, solo 33 llegan al grado 11 para transitar. Es decir, más de 60 niños se están quedando en el camino, pero además de esos 33 niños, solamente 7 aproximadamente logran llegar a 11 con las 4 competencias básicas que se miden en las pruebas SABER. Entre ellas, la comprensión lectora. ¿Qué sucede cuando tienes un contexto en el que esa brecha del aprendizaje básico, como dicen pues los que saben del rollo, no está cerrada? Es que estás perdiendo la ventana de oportunidad más importante de cualquier ser humano, que está entre los 4 y los 8 años, en el cual el cerebro se desarrolla de una manera única en la vida y es donde debe acontecer ese ejercicio de la decodificación, que es la base de la lectura. Entonces, tener una fiesta del libro, tener un sistema de bibliotecas como el que tiene el distrito, tener una apuesta tan clara por la lectura, por los libros, tiene un componente fundamental, porque es muy importante tener las bibliotecas, la infraestructura, los libros, pero si los niños no pueden acceder a ellos, si no pueden leerlos, realmente no estamos haciendo el ejercicio democrático. Entonces, abrir la puerta a que ellos aprendan a leer en la transición primero y máximo segundo es un problema público, es un esfuerzo que nos debe convocar a todos los sectores de la sociedad para poner ese foco ahí, que cada uno de esos chiquitos llegue a segundo de primaria con el logro de la decodificación listo y asegurado. Eso puede asegurar un gran porcentaje de la vida que sigue. Yo agregaría ahí, sí. Yo agregaría en este espacio y en este público puede parecer como una conversación un poco inútil, porque para uno es muy lejano que le digan, y lo hemos vivido nosotros, que es una exageración que 3 niños que están en quinto de primaria, 2 no han aprendido a leer, más o menos como dicen, eso es un embuste, pero no, es verdad. ¿Qué pasa? No es un niño que medio lee y no entiende lo que lee, sino que es un niño que no sabe juntar consonantes con vocales, es decir, ve un texto y ve como un dibujo, no sabe enfrentarse a ese texto.
no sabe ubicarse tampoco en la lectura, no sabe poner su dedito donde empieza la lectura. Entonces, llegar a una escuela de nosotros, de una ciudad como esta, porque no es el municipio más pobre de Antioquia, y no me canso de decirlo, las cifras de Medellín son peores que las de Antioquia. Entonces es una realidad que nos tiene que movilizar a todos como sociedad y especialmente en unos espacios como estos, porque ¿para qué unos libros si no hay niños que los lean? Esos niños que no aprenden a leer y los que Laura dice que llegan a 11 y han dejado del colegio, seguro no habitan las bibliotecas nuestras ni habitan estos espacios. En general son chiquitos que crecen en casas en que el lenguaje es absolutamente precario, se habla poco con ellos, los libros no están, la literatura no aparece y necesitamos que unos bebés, como aquella hermosa bebé, desde que está en la barriga, esté acompañada por las palabras, esté acompañada por ese lenguaje que le da la bienvenida a una cultura. Porque lo hablábamos ayer con el Banco Mundial y el profesor Didier de la Universidad de Antioquia, no estamos hablando de un tema utilitarista, de que aprendan a leer para que trabajen, es aprendamos a leer para poder vivir. Y decía una cosa muy bonita el profesor Didier, la comprensión también de las palabras desde lo que significan para un ciudadano, como el asesinato, va más allá de la palabra misma, es alguien que sabe leer, pero que apropia el significado cultural de esa palabra. Entonces necesitamos trabajar más juntos desde cultura con la escuela para que este espacio habite la escuela en toda su dimensión. Claro, y digamos, hay un asunto también fundamental, es que no, siempre ha sido también un problema regional. Aquí tengo pues 2 daticos de UNICEF frente a estudiantes en América Latina con edad de terminar la escuela primaria que no pueden comprender un texto simple. En 2019 era el 50%, en 2022 fue el 70%, que también nos habla de un problema que se ha estado volviendo más complejo. Ahí probablemente pues entre a afectar pandemia, bueno, digamos estos aparatos, hay también un montón de cosas que han vuelto mucho más difícil este trabajo a lo que probablemente ya era un reto histórico en América Latina. Entonces, un poco también les propongo, digamos, el pasito siguiente bueno, ¿qué podemos empezar a hacer al respecto? Y les preguntaría en ese caso, desde sus lugares, desde Confama, desde Ratón de Biblioteca, ¿qué podemos empezar a hacer? ¿Cuál es ese trabajo? ¿Ustedes qué vienen haciendo? Digamos, ¿cuál es la ruta de acción que también nos permite como empezar a abordar o seguir abordando este problema que estamos identificando? Pues contemos una historia personal. Laura y yo coincidimos en el programa de liderario de Pro Antioquia. Ahí nos planteamos un problema público y escogimos este problema público, y tanto a nivel personal como organizacional empezamos a trabajar con la experiencia de Lúker y con la metodología Aprendamos Todos a Leer, que es lo que hemos estado oyendo estos días a tal. Hicimos un piloto en una institución educativa de Manrique, en el cual encontramos que el 73% de los niños no habían aprendido a leer, pero eran niños de quinto. O sea, también cuando llegamos no creíamos que la cosa fuera tan grave, pero los niños nos miraban y decían, no, es que no sé qué dice ahí. Hoy podemos demostrar, después de, este es el 3er año de ese piloto, que los resultados son bastante buenos. Es un trabajo de acompañar la escuela con tutores especializados en que muy rápido se recupera ese retraso. Pero le doy la palabra a Laura también para que nos cuente hoy en qué dimensión de números tenemos el programa. Bueno, como decía Sandris, la vida nos juntó por esas razones. Confama también venía en una exploración fuerte alrededor de cómo focalizar su esfuerzo en educación, en focos muy específicos que nos ayuden a mover la aguja en el mediano plazo. Y citabas ese estudio de la UNICEF, del Banco Mundial. Ellos han diagnosticado esos números que hoy tenemos en Latinoamérica como una crisis de la pobreza del aprendizaje, y eso suena muy dramático. Y como contaba Sandra, cuando tú vas a la escuela
y lo ves, porque uno como que no lo dimensiona, pero cuando estás en la escuela y te das cuenta que un niño de quinto no presta atención a la clase, no quiere participar, no está conectado, y te das cuenta que eso es porque el niño no está entendiendo la clase, porque no sabe leer, ¿cierto? Y que le cuesta incluso decir es que porque le da pena, porque le hacen bullying. Entonces empiezas a saber que el problema, uno de los problemas estructurales en educación está en cerrar esa brecha en ese primer momento. Hay un concepto que es un poquito cruel en la teoría de la lectura. Bueno, también ustedes saben que el cerebro vivo lo estudiamos hace muy poquitas décadas, ¿cierto? Es decir, esa posibilidad que nos dio la ciencia de entender qué pasa en nuestro cerebro cada vez que escuchamos una canción o cuando aprendemos a leer o cuando tocamos un instrumento es algo muy nuevo, y con ese avance de las neurociencias, pues digamos que se fortalecen las ciencias del aprendizaje, y ellas nos muestran que pues, tienen un concepto que se llama el efecto Mateo. Y si un niño no aprende la base de la lectura en la transición, que es el grado preescolar primero y el final de segundo, luego cerrar la brecha desde tercero es mucho más difícil. O sea, pues puesto en términos un poquito más coloquiales, ya se nos quedó, ya hay poco para hacer. Entonces el esfuerzo debe estar puesto ahí, ¿cierto? Yo le decía a Sandris, porque hay muchas discusiones, por ejemplo, con esta metodología que piloteamos, es que es muy conductista, es que es muy instruccional. Claro, sí lo es, porque aprender a leer es algo que no es biológico, no nacemos programados, nuestro cerebro no nace diseñado para leer, nace diseñado para hablar. Y para leer literalmente se necesita que se desarrollen unas neuronas en la parte izquierda del cerebro del bebé. Eso pasa de muchas maneras, y cuando tenemos bebés y niños amados en entornos protectores como los que estamos viendo en esta feria, que tienen, yo lo llamo ese privilegio pedagógico de tener una madre y un padre con un logro educativo que lo estimula, que lo expone a la lectura, que le lee desde la gestación, tenemos una historia muy distinta, pero los datos nos dicen que hay muchos niños que no tienen esa posibilidad. Entonces la escuela tiene ese reto de poder hacer un ejercicio que desde la transición hasta segundo de primaria asegure esa base, asegure ese mínimo. Como les decía Sandris, ese es un flanco de acción, es un flanco de acción que ya se viene conversando en varios sectores, pues con fama palanca de una manera muy decidida, el sector privado, desde la compensación familiar, pero también empezamos conversaciones con el sector público, con las secretarías de educación. Estamos haciendo un trabajo muy directo con los rectores y escuelas. Ese piloto con el que iniciamos en Manrique, una escuela la acogió Ratón de Biblioteca, otra escuela la acogimos con Bibliotecas con Fama, fueron 2 escuelitas, 600 niños, 2 profes, en la que fue muy duro entrar, había problemas de convivencia escolar, pero lo logramos. Hoy son departamentalmente más de 7.600 niños, más de 350 maestros formados en esta metodología. Y es una metodología que está evaluada, entonces tenemos datos específicos de un niño que arranca en el punto A, logra llegar al punto Z con esta metodología. Entonces creo que es un llamado a la acción, literalmente un call to action. Hay muchas metodologías, esta ya existe, está diseñada por Lúcer, por el Banco Mundial. Manizales es una de las mejores ciudades en educación de Colombia, y la base de ese proceso fue la implementación de Aprendamos Todos a Leer. Entonces creo que ese es el llamado hoy, cómo nos unimos como sociedad para seguir apalancando ese esfuerzo. Ahorita, más adelante, vamos a volver a, pues obviamente a la metodología y también un poco a lo que ocurre en instituciones educativas, pero antes de eso me quisiera regresar una gotica, algo que hablaste ahí, que estaba un poco en mi siguiente pregunta y tenía que ver con lo que pasa en la casa. El papel activo, digamos, lo que imaginamos y lo que podría ayudar de cara al acompañamiento que pueden hacer los padres. Ustedes nos sugerían algo ahorita que es bastante razonable, y es que pues, es bastante probable que la mayoría de las familias que están visitando el festival están varios pasos, digamos, cercanos a esto que nos imaginamos. Pero creo que puede ser valioso incluso para esos padres, y ahí me incluyo, pues yo tengo chiquitos de 7 años que están terminando como su primer momento de aprendizaje de la lectura, y hay una pregunta constante de, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y conozco, y también, de nuevo, por familiares cercanos y todo, yo he sido relativamente privilegiado, que me ha ido bien con ellos en términos de su cercanía con los libros y con la lectura, pero también papás que se enfrentan un poco a la frustración cotidiana de no me gusta leer, no me gustan los libros, etcétera. Entonces, un poco como hablemos una gotica sobre qué pasa en la casa, qué puede pasar ahí, tanto en los hogares donde hay una disposición activa a acompañar el proceso como en donde no la hay. Y ahorita volvemos a metodología y a instituciones educativas. Entonces, ¿qué les podemos decir a los papás y a las mamás? Y a no, los a los cuidadores y tíos abuelos y tíos y primos. a los vecinos. Una anécdota, estos días en una biblioteca Ratón había un niño
de 13 años que no ha entrado al colegio, por supuesto no sabe leer. Mi pregunta es, o sea, uno en 13 años no se encuentra con un vecino, con el de la tienda, con alguien. Entonces, por eso digo cualquiera, porque pues historias de la humanidad salvadas por un maestro, por una tía, hay muchos. Entonces, pues yo creo que después de estar aquí, necesitamos que cada uno de ustedes esté alerta con los niños que se encuentra para mirar cómo está su situación de aprendizaje, porque también aquí que hemos encontrado, no es que el niño tiene un déficit de aprendizaje, mentiras, o sea, lo catalogaron con algo y es que simplemente no aprendió a leer a tiempo. Entonces eso es lo primero. Teorías de todas las ciencias, hay de la necesidad de que tengamos un ambiente enriquecido, pero creo que la ciencia humana es la que nos debe movilizar a pensar de que en cualquier caso de papás, de mamás, que no les gusta leer, que en las casas no hay libros, invitarlos un poco a habitar espacios como las bibliotecas. Medellín es una ciudad con muy buenas bibliotecas, son creo que el único espacio que nos queda en que no hay que pagar, que podemos entrar sin que nos pregunten quiénes somos, nada. Entonces yo soy una mamá que no leo, no sé de libros, y entonces cojo un libro de carros y empiezo a mostrarle al muchachito y a explicarle cosas, que eso se vuelve una aburrición porque ninguno de los dos sabe. Pero si yo me doy la oportunidad de ir a una biblioteca que me muestren los libros, me provoquen, incluso primero como adulta, aprender cómo llevo libros a casa, y también pues no necesariamente tiene que ser la lectura, sino la conversación. Nosotros somos una cultura de tradición oral a los niños, y ayer decía aquí Yolanda Reyes una explicación que a un niño lo llevaban al jardín, un jardín de estrato alto, y cada que le daban la comida se paralizaba. Claro, era un niño de los que uno ve hoy, le ponen una pantalla y le dan la comida. Entonces él, ¿qué es comer? Cambiar un poco como esas prácticas que hoy tenemos tan normalizadas para que esos chicos lleguen al colegio con una maletica, que es una maletica previa a aprender a leer y a escribir. No estamos diciendo que en la casa enseñen a leer y a escribir, no. Disfrutemos de las historias, la conversación, las imágenes. Pues ve, Santiago, yo creo que eso no debe ser un tema que estrese, porque a veces es como cierto que estresa, a mí no me gusta leer, yo no tengo libros, tal. Lo primero que necesita un niño para aprender a leer es un cerebro desarrollado, y eso sucede entre los 0 y los 5 años, cuando un niño tiene una alimentación adecuada, dentro de las cuales la lactancia es el pilar, el primer punto. Lactar un niño durante el primer año de su vida está asegurando que ese niño va a aprender a leer correctamente en el momento en el que eso llega, que es más o menos los 6, 7 añitos. El segundo es tener un entorno protector, amoroso, el vínculo directo de la madre, el padre y la familia con ese niño, que le permite estar en un entorno seguro, es el segundo paso fundamental para que ese niño, cuando llegue el momento, pueda aprender a leer con mucha agilidad. Y el tercero es asegurar el desarrollo de la motricidad, ¿cierto? Entonces, todo el tema de la estimulación, del gateo, del arrastre, todo eso hace parte de lo que debe pasar en nuestro cerebro para aprender a leer. Un niño que tiene esas 3 cosas aseguradas de los 0 a los 5 años, que creo que es la base de la paternidad y la maternidad, es un niño que está listo para leer en el momento en el que llega. Yo añadiría solo eso, y luego, pues si no me gustan mucho los libros, tratar de diseñar un espacio para ese niño y ponerlo en contacto, no necesariamente con la lectura, como decía Sandra, mira, lee la M con la A, no, porque eso debe pasar en la escuela, como les decía, ese aprendizaje sino ese contacto, existe un libro, tocarlo, olerlo, interactuar con él, y pues digamos que estimular mucho el lenguaje a través de las narraciones, del cuento. Si no me gusta leer, invéntate una historia. Pero creo que no es estresante, creo que precisamente esa es la magia de la lectura. Como para cerrar, yo siempre digo en las conversaciones que creo que una de las
habilidades humanas más democráticas que no, digamos, distinguen ni de sexo, ni de dónde naciste, si naciste pobre, si naciste rico, si tienes un tema racial, si lo que sea, es aprender. Si tienes una discapacidad, si tienes una neurodiversidad o de neurodivergencia, todos los cerebros pueden aprender. Y la base de ese aprendizaje en esa infancia, en esa primera infancia, está dada por esos 3 factores protectores. Ahorita Sandra estaba haciendo como una referencia a esta idea también de que las dificultades de comprensión no solamente limitan procesos de aprendizaje, sino que también un poco están como obstaculizando la forma en la que una persona puede vivir también la ciudad. Desde comprender, sí, una señal de tránsito hasta ser capaces de relacionarse con personas en un entorno que no es normal o cotidiano para ellas. Esta dificultad, que también de nuevo vemos ahí como representada en el reto que tenemos con comprensión lectora, nos pone también un reto alrededor de la ciudadanía. Hace unos mesecitos presentamos a Medellín para la candidatura para ser capital mundial del libro el otro año, que es una convocatoria que es de la UNICEF, la UNESCO, perdón, y uno de los elementos fundamentales de esa candidatura giraba precisamente alrededor de la lectura como una posibilidad de conectarse con nuevas ciudadanías, con la posibilidad de ser ciudadano y de acceder a no solamente a conocimientos, sino a experiencias que nos hace como compartir colectivamente el espacio. Entonces, quería preguntarles un poco sobre eso, sobre también, bueno, cuáles son los obstáculos o los retos o las limitaciones que presentan las dificultades de comprensión lectora, ya en lógica de ser un ciudadano, de poder interactuar con los demás, de poder disfrutar, tomar decisiones, de ser parte también de una comunidad política y colectiva como lo sería una ciudad tan compleja como Medellín. Pues yo diría que una cosa sustancial es el empobrecimiento del lenguaje y con él el empobrecimiento de la vida, de la posibilidad de creación, de participar. Alguien que se va quedando relegado desde sus primeros años en las palabras, porque no es capaz de jugar con ellas, no es capaz de interactuar con ellas, es alguien que tiene menos posibilidades de imaginar, de crear, de relacionarse con el otro, que nos permite mucho, especialmente la relación con la literatura, vivir en varios mundos y comprender la vida desde muchos zapatos, desde el zapato del asesino, del traidor, del bueno, del viajero, que en esta sociedad nuestra tan compleja, que nos faltan tantas palabras para tramitar las relaciones entre nosotros, entonces quedarse con ese morral tan vacío de herramientas para vivir, para relacionarme con los otros, nos hace tener una ciudadanía muy pobre. Y yo insisto acá porque estamos con vos, la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín nos da muchas oportunidades de vivir la ciudad de una manera libre, pero si la apropiamos. Entonces, yo no vengo a una feria de estas, pues porque no sé leer y qué terror, creo que es que allá me van a sacar a leer, y era un poco lo que nosotros veíamos en las bibliotecas, que los niños que más nos necesitan son los niños más alejados de la biblioteca, porque creen que ese es pues el santuario del terror. Porque hay una imagen de que ese es un lugar en el que yo no quepo. Nosotros en el último año en Ratón hemos trabajado mucho con recicladores de oficio y es muy bonito porque ellos siempre que llegan, pues como al principio es que yo podía entrar acá, no sabía que yo podía entrar acá. Y aunque yo no sé leer, yo tengo muchas historias para contar y yo siempre he reciclado libros. Entonces es una cosa que pasa en los más chiquitos y también en los más adultos. Sí. Imagínate que Antioquia tiene 4% de la población con analfabetismo funcional. Eso significa que son personas que no pueden coger un bus porque no saben para dónde va el bus, no pueden leer el letrero, o no pueden firmar un contrato de trabajo, o se les dificulta el acceso al sistema de salud. Entonces, el tema de la lectura es tan importante que incluso, bueno, y uno diría, pucha, bueno, el 4 es poquito ya, pero eso sigue siendo un montón de gente. En Confamas tenemos un proyecto, pues digamos como un programa específico para ellos. Y enlazo ahí con una historia de Latinoamérica, que creo que es una historia que no se nos puede olvidar, del gran pedagogo Paulo Freire en el Brasil. O sea, lo que hizo Paulo Freire realmente fue una lucha política alrededor de la libertad del pueblo, enseñándoles a leer. Y por eso fue a la cárcel, ¿no? Entonces, digamos que la lectura es
La base, si estamos hablando de ciudadanías globales, si estamos hablando de participación, de una comprensión como ciudadanos en términos de la democracia participativa, necesitamos saber leer. La base es esa de la que estamos hablando hoy. Eso tiene que pasar en el preescolar, en el primero y el segundo grado de primaria, porque luego, como les decía ahora, es mucho más difícil cerrar la brecha. Entonces creo que tiene absolutamente todo que ver, tener una ciudad dialógica con ciudadanos que evitan la violencia y son capaces de buscar el diálogo, porque entonces nos chocamos y ¿cierto? O sea, se vuelve... No, o sea, nos chocamos, estamos con las emociones a tope, pero podemos dialogar. Todo eso pasa cuando hay una estructura, se ha desarrollado el pensamiento crítico, y eso pasa desde la primera infancia, y eso pasa cuando aprendes a leer. Por eso es que decimos que aprender a leer es ese primer peldaño que asegura toda la trayectoria, no solamente educativa, hasta 11, que estamos hablando pues del sistema, sino que asegura un proyecto de vida, ¿cierto? Y asegura que un proyecto como es una ciudad sea habitada por ciudadanos más sensibles, por ciudadanos que saben disfrutar estos espacios. Súper chiquito, recordemos el origen de la palabra escuela, que yo suelo mucho citar eso porque es que se nos olvida. La palabra escuela en griego es escolé, y escolé significa el tiempo de ocio, el tiempo de disfrute, el tiempo de participación. Y esta fiesta que estamos celebrando alrededor de la literatura infantil es poner en escena eso. En la mitad de una ciudad como Medellín, poner un lugar para el ocio, para el disfrute, para la participación alrededor de la lectura. Eso era la escuela para los griegos. Nosotros perdimos esa visual, pero finalmente una ciudad también es una escuela, ¿cierto? Y la lectura creo que juega desde coger el bus, como lo ponía ahí, hasta saber votar. Hay algo, bueno, hemos hecho varias referencias un poco a la metodología tal, entonces me parecería valioso si de pronto nos pudieran explicar un poco más, sin entrar seguramente a los detalles más técnicos, pero más o menos en qué consiste, cómo funciona, cómo la reciben los chicos, pues ya puesto esto en la realidad, cuál es también la perspectiva de cara a una implementación como de largo alcance en la ciudad. Ve, súper breve, arranco yo con un par de cositas técnicas, pero muy, pues como para todos, y creo que Sandris también puede hablarnos de historias que hemos vivido, ¿cierto? De niños que están diagnosticados con autismo y resulta que era que no sabían leer. O sea, eso nos está pasando, ¿cierto? Y llega la mamá y dice, pero ¿ustedes qué le hicieron a mi hijo? No, pues le estamos enseñando a leer, ¿cierto? Es que ya habla, ¿cierto? O sea, no tenía lenguaje y me habían dicho en la EPS que tenía autismo y que lo tenía que medicar, etcétera, etcétera, y resulta que no, ya es un niño activo, feliz, participa. Bueno, creo que Sandra tiene muchas historias de ese tipo. Mira, aprendamos todos a leer, es una metodología que diseñó la Fundación Luker de Manizales, es una fundación muy importante en el escenario, digamos, como de educación en Colombia, con el banco, con el BID. Es una metodología basada en la neurociencia, en la psicología cognitiva y en las ciencias del aprendizaje y de la lectura. Entonces tiene una base fuertemente conductual. ¿Por qué? Por lo que yo les explicaba. Nosotros no nacemos con un cerebro que sabe leer. La lectura es, digamos, y tiene que ver todo con la cultura, porque la lectura es como el segundo nivel de inscripción del lenguaje que tenemos los seres humanos. Nacemos programados para hablar, pero para poder leer literalmente esta parte izquierda del cerebro tiene que desarrollar unas conexiones neuronales. Y eso pasa de manera súper especial en una cosa que se llama la poda sináptica, y eso es como una muerte masiva de neuronas que solo pasa 2 veces en la vida. En la primera infancia, en esa ventana de oportunidad de los 4 a los 8 años, y en la adolescencia. Por eso ser adolescentes tan berracos, ¿cierto? Porque uno literalmente tiene el cerebro ahí en una muerte masiva de neuronas, y es lindo porque eso es pura plasticidad cerebral. Unas mueren para poder que nazcan las otras, y esas que nacen en la primera infancia, pues ya en el tema son las que hacen que yo, cuando vea la V con la A, con la C, con la A, no vea 2 palitos, no vea una bolita con un palito, no, ¿cierto? No vea una lunita, sino que sepa decodificar y saber que la V con la A es va y que la C con la A es K. Y luego, cuando el cerebro lo hace, no tenemos aquí pues como un ejemplo, bueno, no sé, traten de mirar ahí y no leer. Traten de leer, pues de mirar esa imagen y no leer, es imposible porque el cerebro de todos nosotros tiene ya esas conexiones neuronales aseguradas. Entonces esta metodología lo que hace es eso, porque esas conexiones
se entrenan con la repetición y las instrucciones específicas. Entonces esta metodología es una metodología súper ágil, necesita pues más o menos 2 meses solamente, arranca midiendo cómo está el niño y eso se mide por el número de palabras que él es capaz de leer por minuto. Entonces, según la edad, el niño debe alcanzar un número específico de palabras, se le hace como ese tamizaje, como cuando uno llega a urgencias y miran a ver cómo está la presión y todo eso, entonces se hace ese tamizaje, se mira cómo está el niño en esa escala, eso se llama un lectómetro, si está muy abajo, si está en la mitad, si está arriba. Los niños que están muy abajo, o sea, que no tienen el logro, van como a un grupo especial que se llama remediación. Y en la remediación se activa el proceso metodológico en el cual lo que hacemos es sacar el niño de esa escala bajita, por lo menos a la escala media. Resultados de eso es que, como decía Sandris, cuando arrancamos el piloto en las 2 escuelas de Manrique, encontramos incluso en quinto de primaria, que eso no debería estar pasando, pero hasta el 70% de los niños con oportunidad, o sea, en la parte más baja del lectómetro, y cerramos el año, o sea, esos 70% de los niños se volvió el 30% después de la intervención que hicimos. Entonces, eso es lo que sucede, digamos pues que eso tiene todo un tejemaneje muy, muy específico y muy técnico, pero es eso, ¿cierto? Es coger una metodología, mirar cómo están los niños, entender cuáles están mucho más rezagados y coger esos niños, llevarlos a un grupo, trabajar con ellos intensivamente durante 6 semanas, si no me equivoco, y a la 6ª semana vuelve y se tamiza y vemos, se ve, es casi un milagro, ¿cierto? Eso es lo práctico, pero los milagros que existen como en la vida cotidiana, yo creo que también los tiene Sandra y nos puede contar. Y yo agregaría ahí como 2 cosas. Una es un método fonético, es cómo suenan las vocales. Nosotros aprendimos diciendo la M con la A suena mal. Entonces mucha gente dice, pero todos aprendimos a leer así. Pero no todos aprendimos a leer así porque antes era muy normal que en unas casas unos aprendían y otros no, y decían es que no fue capaz. La escuela hoy tiene otros retos. La escuela nuestra es una escuela con muchos niños y con unas condiciones sociales complejas, que ahí también como sociedad hago un llamado. Los niños faltan mucho al colegio porque la mamá se quedó dormida, porque no hay mamá, porque no hay comida. Entonces, en nuestro contexto, la escuela recoge demasiados, la escuela pública especialmente, demasiadas condiciones de precariedad de vida de los niños. Como los niños faltan tanto, los grupos son tan grandes y la metodología es tan antigua, se van quedando sin aprender. Pero un poco pues como lo que decía ahora Laura, de los ejemplos que nosotros hemos encontrado, pues son unas cosas maravillosas y adicional unos niños diciendo, ¿y quién me presta un libro para yo ir a la casa y demostrar que yo sí aprendí a leer? Y en una de nuestras bibliotecas, que es en Aguas Frías, que se detonó, muchas mamás yendo, pero así como por detrás y venga, yo le digo una cosa, es que yo no sé leer, ustedes me ayudarían a mí a que yo aprenda, porque es que yo no le leo a niños porque yo tampoco sé leer. Entonces es como sacar unas capas de nuestro contexto que creemos que todo esto está funcionando como súper bien. La ciudad innovadora con las cifras, pues hay que decirnos la verdad, con las cifras peores que el departamento. Y esas cifras no son para inmovilizarnos, sino para decir, bueno, tenemos una tarea, es una tarea de lo público, es una tarea de lo privado, vamos a poner el ojo en esas escuelas y no solo a medir, porque también hay un discurso, es que los niños después de pandemia no, pues se nos quedaron, pues la pandemia pasó hace muchos años y es un discurso de una mamá de un barrio y de un científico, pues, pero ya pasaron 5 años. No nos echemos más cuentos de eso, sino que pongámonos a trabajar. Hay una cosa, y un poco, no sé, compartir una pequeña frustración, o al menos una cosa que también nos llama la atención, y es justo aquí en este Festival del Libro Infantil, en el segundo, en esta, reconociendo como el valor también, por ejemplo, los eventos del libro en Medellín como un espacio de promoción de lectura, el Jardín Lectura Viva como institución, pues literal en los eventos llena de chicos. Entonces uno, y un poco, bueno, esto es
esto es irrelevante porque igual hay que actuar sobre esto, pero claramente el año pasado que veíamos este resultado, pues parte creo que del choque para muchos de nosotros era como, pero si esta es la ciudad que hace esto. Entonces, me gustaría conversar con ustedes si se les ocurre o si podemos llevar, créanme que es una reflexión que todos los días hacemos en la Secretaría de Cultura, que sé que en la Secretaría de Educación también, pero sobre todo nosotros en Cultura lo hacemos un poco como por esto que uno podría interpretar como una disonancia entre el esfuerzo sistemático y robusto de los eventos del libro, del sistema de bibliotecas públicas, del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, como de todo esto que hacemos, y luego ver cómo esta dificultad evidente, clara y además comparativamente llamativa, un poco cuál es la brecha que nos está pasando ahí. Y pensando en la brecha también, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pero también pues podríamos mirarlo de otro lado. ¿Qué tal pues que no hiciéramos esto? Sí. ¿Cómo estaríamos? Yo creo que lo primero es persistir y no desistir, cada vez respaldar más como ciudadanos estos eventos, invitar más gente, no los mismos convencidos, sino otros. Y una cosa que se ha empezado a trabajar acá y es la conversación entre la escuela y el sistema escolar y el sistema cultural. Las bibliotecas públicas nuestras son unas bibliotecas muy potentes. Las bibliotecas escolares no. Entonces, ¿cómo la biblioteca pública le ayuda a la transformación a la biblioteca escolar y logramos volver esas bibliotecas unos espacios realmente fantásticos como son las bibliotecas públicas? Ahí creo que es como la primera tarea. Yo añadiría algo que a veces se pierde de vista y son los profes. También hemos encontrado profes en escuelas que nos dicen es que yo no tengo clara la metodología para enseñar a leer, ¿cierto? Entonces creo que también hay un reto de cómo acompañamos desde las facultades de educación, otras instituciones, a que esos profes puedan actualizarse, porque es que es muy fácil. Nosotros propusimos a tal porque a tal es muy fácil, es como bueno, bonito y barato, pues tiene las 3B literalmente porque es costo eficiente, súper escalable, se aprende a hacer muy rápido y da resultados inmediatos, ¿cierto? O sea, a los 3 meses tienes un grupo que estaba en 0, en 1, pues en 100, ¿cierto? Entonces creo que hay un reto muy grande con los profesores, pero también que es un reto no solamente de la academia, sino como decía Sandri, ¿cierto? Como eventos como este también pueden tener un foco sobre los profesores y poder proponer esas conversaciones. Lo segundo es que yo creo pues que todos nos sentimos muy orgullosos de tener la apuesta que tiene Medellín alrededor de los temas del libro. Sin duda, ¿qué sería de nosotros si esto no existiera? Pero como lo dice Sandri, ese puente que hay entre el mundo de la cultura y el mundo de la escuela todavía está por acabar de construir. Ahí tenemos unos retos, desde que no tenemos unas bibliotecas escolares enriquecidas, pues a Sandri le han pasado muchas cosas, ¿no? Y bueno, por fortuna una de las escuelas con las que arrancamos estaba al frente de una biblioteca de ratón y entonces resulta que la biblioteca, yo creo que Sandra tiene ahí una experiencia muy hermosa y muy especial, se volvió como la extensión del colegio, ¿cierto? Entonces ya los niños en las vacaciones, pues unos niños se van a pasear, los del otro mundo, pero los que están allá en el Raizal, creo que es donde tenemos la experiencia, pues sus vacaciones son leyendo en la biblioteca y los mentores y mediadores que Sandra tiene en la biblioteca saben a tal, entonces rápidamente se dan cuenta cuando un niño no sabe leer y intervienen. Entonces creo que hay prácticas también que se van volviendo como comunitarias y sencillas y pueden ser orgánicas. Y el tercer punto, Santiago, lo que decías, y creo que lo conversábamos al inicio de esta conversación, valga la redundancia, es que el verdadero acto democrático es aprender a leer, es la base. O sea, tú no puedes arreglar el número 10 si no arreglaste el número 1. Y yo creo que parte de lo que sucede hoy en el sector educativo, parte de esos avances de la ciencia del aprendizaje, es que estamos elevando la conciencia. Entonces, este espacio, esta conversación que estamos teniendo, es súper importante que los ciudadanos de esta ciudad, de Medellín, que las personas que vivimos en Antioquia y que vivimos en Colombia, entendamos y elevemos la conciencia pública de que eso es tan importante como comer, que un niño aprenda a leer en el momento correcto es un derecho básico y universal y que todos debemos empoderarnos. Cuando tú tienes ciudadanos empoderados y con esa conciencia elevada, pasa lo que decía Sandris ahora, como que un niño de 13 años no está en la escuela y nadie se dio cuenta. Bueno, si nadie de su familia se dio cuenta, entonces el vecino ¿qué? Entonces ¿cómo hacemos para ser garantes de ese derecho? Porque es que estamos hablando de un derecho fundamental
que es el derecho de la educación, que todos como ciudadanos debemos cuidar. Entonces creo que es como una especie de círculo virtuoso el que uno debería construir, y yo creo que Medellín tiene la plataforma que es esta, ¿cierto? Esta es la plataforma, estas conversaciones, volverlo viral, hacerlo sexy, porque entonces yo me pongo a hablar de la poda sináptica y nosotros somos muy técnicos y entonces uno dice, ay, qué pereza, ¿cierto? ¿De qué me estás hablando? Pero volver esto sexy, rápido, mensajes ágiles, creo que es el reto que hoy tenemos, que entendamos la importancia de esto, porque cuando se entiende la importancia hay movilización y empiezan a pasar las cosas. Santi, otra cosa que le haría yo aquí publicidad es adopta un autor, o sea, eso es, pero la cosa más bella del mundo, porque los niños, o sea, poder chicanear, que yo conocí un escritor, o sea, que es un señor vivo, que me tomé una foto con él, que en la biblioteca de Villatina hubo una historia muy linda. Llegó Emma Lucía Ardila y entonces una niña la vio y la reconoció y llamó a todas las amiguitas. Ella es una amiga mía, entonces pues esta como que se asustó, pero se la pilló. Le dijo, yo fui a tu colegio, y les dijo, no ven, ella sí es amiga mía. Entonces las invitó a todas, las hizo sentar adelante. Esos son pequeños actos que hacen de la vida cultural una satisfacción personal y que abre un acceso. Es una puerta que dice, es que yo tengo derecho a la vida cultural de esta ciudad, y eso es lo que necesitamos, aprender a leer para apropiar la ciudad. Bueno, yo aquí me cambio de rol y entonces participo. Creo que también hay una cosa fundamental. Nosotros desde el año pasado, que también hicimos en la Fiesta Libre de la Cultura precisamente esta firma, que en muchos casos era también el simbolismo, porque muchos venían trabajando ya con mucho esfuerzo por temas de comprensión lectora, pero firmamos esta alianza por la comprensión lectora que reunió a varias instituciones, a varias dependencias de la administración, pero también las cajas de compensación, pero también organizaciones como Ratón, que nos juntamos como en este esfuerzo colectivo por trabajar sobre esto. Y eso ha tenido ya, digamos, desenlaces prácticos, y venimos trabajando en este momento en un proyecto que ahorita hacía referencia a las bibliotecas escolares con la Secretaría de Educación, Cultura y la Biblioteca Pública Piloto, que ya el director está echando escala. Hemos venido trabajando precisamente también para fortalecer un poco lo que ocurre en esos espacios tan fundamentales para la interacción de los niños con la lectura, que es la biblioteca escolar, que es, digamos, el lugar cotidiano donde se van a ver libros, asumiendo y, digamos, esperando que asistan más las bibliotecas públicas, su relación cotidiana va a ser siempre ese espacio. Y también con espacios como este, que hacen parte también de esta franja de Vivir es Comprender, que es como ese esfuerzo, que también es el nombre que le hemos puesto a este esfuerzo, porque en los eventos del libro conversemos sobre esto, actuemos sobre esto, definamos. Este año, por ejemplo, hicimos un esfuerzo muy grande que en el festival que vamos a mantener para la asistencia siempre hemos tenido participación de chicos de instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Estamos haciendo el triple y 4 y 5 o 6 veces el esfuerzo porque vengan cada vez más. El jueves y el viernes estuvimos llenos de chicos que vinieron precisamente con sus colegios y con sus escuelas, y así va a ser también en los eventos del libro, particularmente en la fiesta. Entonces, bueno, no me va a quedar como en la lista pues de cosas, pero sobre todo como insistir en que creo que, como en todos los problemas que enfrentamos en Medellín, pues probablemente la gran ventaja que tenemos frente a otros lugares es la posibilidad de trabajar conjuntamente. Y siempre encontrar como esa resonancia entre los públicos, los privados, los sociales, que nos juntamos a pensarnos un poco esto y actuar. Antes de cerrar, quisiera abrir un momentico si alguien de pronto tiene alguna pregunta que quieran compartir o que quieran conversar, o una intervención para que los escuchemos. Allá tienes tú, allá la mano levantada. Ya te van a llevar un micrófono para que te escuchemos. Para los autores locales, ¿cuál es el proceso para ser parte de Adopta un Autor? Esa pregunta está genial y te la pueden responder ahí mismo al lado donde está Juan David, director de eventos del libro. Sí. Qué pena, Juanda. ¿Bien o no? ¿Cómo vas? El proceso para Adopta un Autor, nosotros regularmente abrimos una convocatoria. La convocatoria está más o menos unas 2 semanas. Las instituciones educativas se inscriben. Luego hacemos una priorización con la Secretaría de Educación. Seleccionamos entre 80 o 85 instituciones educativas públicas, y a esas nosotros les asignamos autores durante el año para que hagan el proceso de Adopta un Autor que ellos explicaron. Nuestro objetivo regularmente son 100 espacios. Esos 15 restantes son colegios privados, instituciones culturales, clubes de lectura y así. Pero sí es fundamental participar en la convocatoria. No, convocatoria para las instituciones que adoptan a los escritores.
Y los autores que quieren hacer parte del proceso nos mandan las solicitudes y nosotros las evaluamos en el comité académico. Yo ya te digo el correo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que nos quiera compartir? Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.